A mediados del siglo pasado, varios parientes y conocidos decidieron probar suerte en busca del famoso sueño americano. Eran parte de los afectados por la modernización de la fábrica textil del Río Grande, con el consecuente despido de más del 70% de la planta laboral. La mayoría se fue a Los Ángeles y a otras poblaciones de California y Arizona. Entre los que se fueron, recuerdo a mis primos Marta, Berta y Toño. La abuela Elisa, con su liquidación, compró una casa en la colonia Atlas de Guadalajara. Luego emigró para enviarle remesas a sus nietos y fue adoptada como parte de la familia californiana que la empleó como nana. No tengo la menor idea en qué calidad emigraron, pero había redes de amistad y de sangre con campesinos de Juanacatlán que iban y venían al norte desde antes de los convenios de braceros. No encontraron trabajo en factorías textiles, pero algunos se emplearon en una fábrica de telas de alambre, cuyas máquinas eran muy similares y donde pudieron aplicar sus destrezas. En la zona metropolitana de Los Ángeles se avecindaron en las mismas áreas y claro está que los hijos de los migrantes mantuvieron la rivalidad deportiva entre El Salto y Juanacatlán y crearon clubes de fútbol con los mismos nombres y colores como los que aún existen en la tierra que dejaron. Cabe señalar que el salteño Johnny García es el nuevo refuerzo del Chivas USA. Como otro dato curioso, en Baltimore, Maryland, hay una cadena de restaurantes El Salto, especializados en chicken, fajitas and beef tacos. Y parece que sus tamales no están nada mal. Los que se marcharon para el norte, en la proporción de la población, eran una minoría, quizás formada por las gentes más luchonas y aventureras. La mayoría prefirió mudarse a la vecina Guadalajara. Quienes nacimos en la época cardenista, en la década de los 30 del siglo pasado, crecimos y nos educamos en un entorno de profundo nacionalismo. Fueron los años de la expropiación petrolera, del reparto agrario, de los exiliados españoles. Los hijos de los campesinos aspiraban a ser obreros. Los obreros deseaban que sus hijos fueran profesionistas y los profesionistas encontraban empleo en las grandes empresas estatales recién creadas. Los pintores muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros llenaban los más selectos espacios públicos con sus obras vanguardistas. Alejandro Galindo, Emilio Fernández, Fernando de Fuentes, Ismael Rodríguez, Julio Bracho, Luis Buñuel, Roberto Gabaldón y Rogelio A. González dirigían las películas que triunfaban en todo el mundo de habla hispana. Creaban los estereotipos que durante muchas décadas nos identificarían como mexicanos: charros, machos, bebedores, trovadores, mujeriegos, etc. Fue también la época de oro de la radio con la XCB, pero sobre todo de la XCW, la voz de América Latina desde México, que catapultó a compositores como Agustín Lara, Consuelo Velázquez, Tomás Méndez, Manuel Esperón, Álvaro Carrillo, Rubén Fuentes, Pepe Guízar, Ernesto Cortázar, Gabriel Ruiz y muchos más. Su música recorrió los continentes y fue interpretada por los mejores cantantes y orquestas del mundo. En el periodo cardenista se fundaron el Instituto Politécnico Nacional, 1936, la Comisión Federal de Electricidad, 1937, el Instituto Mexicano del Seguro Social se fundó poco después, en 1943. A partir de estas fechas, nuestro país era considerado, o por lo menos así nos sentíamos, como el hermano mayor y líder de Latinoamérica. Jugábamos un rol como de valladar iberoamericano en oposición al mundo anglosajón del norte. En la escuela estudiábamos en libros con ilustraciones del territorio que nos habían robado los gringos, y eso dolía y dejaba huellas profundas.
Estábamos enterados de la crueldad de la discriminación que sufrían los negros y nuestros connacionales. Era más que natural que México fuera un país anti-yanqui. En la preparatoria y en la universidad después, en Jalisco se hablaba de que los americanos de origen mexicano, o despectivamente pochos, eran los peores enemigos y perseguidores de nuestros compatriotas que sin documentación se habían introducido al país del norte. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se reafirmaron como gran potencia mundial. Solo la Unión Soviética disponía de un poderío militar equiparable. Recuerdo que cuando llegó un compañero a la escuela con una camiseta de moda con alguna leyenda en inglés, recibió una rechifla de repudio. Las revistas y tiras cómicas de Filemón, Metralla y Bomba, Los Supersabios, Memín Pinguín, la familia Burrón, fueron arrolladas por Superman, Batman y desde luego las editadas por Disney. Admirábamos, sí, la música de las grandes bandas americanas y sus imitaciones mexicanas, pero tardamos en encontrarle gusto al rock, que fue imponiéndose en la radio y que después, en la Segunda Guerra Mundial, le dio fin a la época de oro de la música mexicana. Algo parecido ocurrió con el cine nacional. Primero nos fascinaron las series de Superman, de Flash Gordon, Tarzán, El Llanero Solitario y las películas de vaqueros en las que no salíamos bien librados ni los indios ni los mexicanos. Las películas animadas de Disney, las de guerra contra los alemanes o contra los japoneses, las películas musicales, las películas de espionaje de la Guerra Fría y muchos géneros más. Hollywood se adueñó de las pantallas del mundo. Alimentado por un sentimiento de amenaza, probablemente